todos, mi nombre es Damián Ciré y en esta charla os voy a estar hablando acerca de patrones de diseño, el arma secreta de los desarrolladores expertos. Los patrones de diseño son un método o unas recetas que nos van a permitir mejorar nuestras prácticas de desarrollo. En esta charla vamos a mostrarles distintos patrones de diseño, así que vayamos a ello. Primero que nada me presento, mi nombre es Damián Ciré, soy Google Developer Expert, actualmente trabajo como Head of Maintenance in Ingenious y también soy organizador de Angular Montevideo y otras comunidades de Uruguay. Bien, vamos a arrancar con uno de los patrones más básicos de todos en la web actual, lo que viene siendo el patrón container presentacional. Básicamente es uno de los patrones que compone la web actual. Básicamente, como vemos ahí en el dibujito o en el video, este patrón consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos un contenedor, ¿sí? Ese contenedor se va a encargar de obtener la información. Por ejemplo, quiero ir a buscar información sobre un usuario, ¿sí? Ok, ese contenedor es el que se encarga de ir a buscar esa información. Quiero interactuar con el usuario. Ese contenedor es el que tiene la lógica. Y después nosotros tenemos un componente presentacional, o sea, que lo único que va a hacer es presentar la información al usuario. Se va a encargar de la parte visual, ¿sí? Por eso se llama container presentacional. Uno contiene todo lo que viene siendo la lógica y otro componente más chico se encarga únicamente de la parte visual. Esto es extremadamente útil, como vimos ahí en el video. Bien, luego vamos a hablar de otro patrón de diseño que se llama renderizado estático. Vamos a ver este pequeño video, donde básicamente nosotros lo que vamos a hacer con el renderizado estático es construir nuestra aplicación. ¿Sí? En tiempo de compilación, nosotros ejecutamos un build y construimos nuestra aplicación. ¿Ok? Como estamos viendo acá, básicamente esto lo que está haciendo es como, ok, yo tengo un map, ¿sí? Un map de React que itera un array. Y ese array lo tengo en JavaScript. Básicamente este build lo que va a hacer es recorrer cada uno de los elementos del array, irlos poniendo, convirtiendo a HTML y al final nos va a arrojar un HTML. Esto es sumamente útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos, por ejemplo, un header. El header o el navbar de una aplicación. El header o el navbar de una aplicación se repite en las distintas páginas de la aplicación. Con esto nosotros lo que podríamos hacer es simplemente crear una etiqueta llamada header, ¿sí? Y decir cuál va a ser el HTML, el CSS y el JavaScript de ese header. Y podemos colocarlos en todas las páginas que nosotros queramos simplemente colocando la etiqueta. Eso es sumamente útil. Después, acá tenemos otro ejemplo, como podemos ver ahí. Básicamente nos muestra cómo funciona cuando vamos a buscar las cosas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Vieron ese que tenemos ahí en el ejemplo, un blue y unas botas? Bueno, básicamente son productos, ¿sí? ¿Qué pasa? En este caso nosotros podríamos construir HTML a mano. Por ejemplo, tengo una lista de 100.000 productos y lo que hago es ir por cada uno de los productos y poniéndolos en una lista HTML. Pero sería mucho más inteligente tener un JSON con eso y almacenar la información en un JSON y que cuando queramos modificar un producto vayamos al JSON y lo modifiquemos. ¿Qué sucede? Nosotros con el renderizado estático lo que podemos hacer es esta magia. En vez de que se construya la página dinámicamente en el navegador, nosotros vamos en tiempo de compilación, ¿sí? En nuestra computadora y le decimos, mira, construir la página. Esto va a ir al JSON, va a ir construyendo cada uno de los elementos LI que vemos ahí y al final nos arroja un HTML. Y ese HTML el navegador puede ir, levantarlo y mostrarlo, sin tener que procesar toda la parte de JavaScript. Eso sería un renderizado estático. Ahora vamos a hablar de otro patrón de diseño muy importante hoy en día, que es el static import, ¿sí? La importación estáticas de módulos, ¿sí? Básicamente, ahí vamos a ver el videito. Cuando nosotros estamos importando un módulo estáticamente, como vemos ahí, es, bueno, ok, mira, nosotros tenemos un bundle final, ¿sí? Que es que cuando nosotros tenemos nuestra aplicación, esa aplicación tiene distintos JavaScript asociados y demás, todo ese JavaScript se lleva a un archivo, ¿sí? Todos esos JavaScript se llevan a un archivo, al final tenemos un solo archivo. ¿Qué sucede? En el renderizado estático, lo que está pasando es que todo eso, cada uno de los import que estamos teniendo, perdón, en el static import lo que está sucediendo es que cada uno de esos import que estamos teniendo se va a importar
adaptando al bundle, ¿sí? Se va como copiando ese pedacito de código y se va poniendo ahí, ¿sí? Uno abajo del otro. Eso lo que provoca es que tengamos un bundle realmente gigante. Y esto nos lleva a lo siguiente: patrones de performance. Los patrones de performance son unos patrones de diseño que nos va a ayudar muchísimo a que nuestra página sea mejor, ¿sí? Más rápida, más eficiente y demás. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado en algún momento: no bloquees el thread principal del navegador, o rompe las tareas grandes en chunks más pequeños, o envía la menor cantidad de JavaScript posible, ¿sí? Esas cosas son cosas que todos hemos escuchado, pero muchas veces tal vez no nos hemos puesto a pensar su significado. Así que vamos a empezar a analizar qué palabras interesantes vemos acá. Bueno, thread principal del navegador. Thread principal del navegador. Long task. ¿Qué es el thread principal del navegador? Bueno, básicamente el thread principal del navegador es donde corre todas las tareas del navegador, ¿sí? Todas las tareas del navegador van a correr en el thread principal, ¿sí? Ahí estamos viendo algunas. Pero eso nos lleva a otra pregunta, pues si yo les doy esa definición así nomás, ustedes no van a entender. ¿Qué es una tarea? Bueno, básicamente una tarea es una pequeña pieza de trabajo que el navegador realiza. ¿Y a qué nos referimos con pequeña o discreta, que se le puede llamar también? Básicamente son cosas muy puntuales, como parsear el HTML, parsear el CSS, ejecutar un código JavaScript, el renderizado de la página y algunos otros procesos que el navegador hace internamente. Entonces, habíamos visto que estaban las tareas y también están las tareas grandes. ¿Qué es una long task? Bueno, es básicamente muy sencillo de definir. Una long task es una tarea que dura más de 50 milisegundos, ¿sí? Ahí pueden ver, en el caso este del debugger de Chrome, cómo se vería una long task, ¿sí? La vemos ahí bien en rojo y que tiene un cuadradito, un triangulito. No sé si ven ahí arriba, tiene un triangulito rojo. Eso lo van a ver en el debugger de Chrome. Bien, hay un gran problema con las tareas largas, las long tasks, que es básicamente nosotros queremos que la página sea interactiva lo más rápido posible. Pero las long tasks tienen un problema y es que evitan que nuestra página sea interactiva rápidamente. Entonces es algo que tenemos que atacar. Bueno, vamos a ver el problema exactamente. Nosotros queríamos que el usuario interactúe de forma rápida con la página, ¿sí? Bueno, como estamos viendo acá, hay un problema, que es que básicamente hay una tarea ahí que se ve en rojo gigante con el triangulito, que está bloqueando el thread principal del navegador. Entonces, cuando el usuario hace un clic, ese clic no lo detecta el navegador y hace o provoca una reacción que muchos de nosotros tenemos. Cuando entramos a una página y la página no funciona del todo, que hacemos clic, bueno, nosotros empezamos a hacer muchos clics porque no está funcionando. Bueno, eso suele ser un problema de una long task que hay ahí. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Bueno, si tenemos una tarea súper grande, ¿qué podemos hacer con esa tarea? Y partirlas en tareas más pequeñas, ¿sí? Tenemos una tarea grande y la partimos en tareas más pequeñas. Esto nos queda algo así, ¿sí? La tarea grande nos quedó partida en tareas más pequeñitas. Ahora lo que va a suceder es que, bueno, ok, el navegador empieza a procesar las tareas, pero son muchas pequeñas tareas. Entonces, cuando el usuario hace un clic, el navegador dice, ok, termina esa tarea pequeña y voy con ese clic. Termina la tarea y va con ese clic, como vemos en el dibujo que dice after. Pero si vemos el que dice before, previamente teníamos el problema de que la tarea era muy larga, entonces recién cuando se termina de procesar la tarea, agarra lo siguiente, que es el evento. La solución para esto es cortar esa tarea grande en tareas más pequeñas. Vamos a hablar ahora sí de patrones de diseño para manejar esto. Bien, un patrón de diseño que nos puede ayudar para manejar el tema de las cargas y diferir las cargas que no son necesarias en este momento es Import on Interaction. Básicamente, Import on Interaction es un patrón que se utiliza en este caso. ¿En qué caso? Bueno, vamos a plantearlo de esta forma. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un problema que es que nuestro código o nuestra información
o nuestro componente, no es necesario que esté desde el principio en la página, ¿sí? Lo podemos cargar de forma diferida. ¿Cuál es el efecto de cargar las cosas de forma no diferida? Bueno, por ejemplo, puede bloquear el thread principal del navegador, ¿sí? O sea, si cargamos todo de una, el navegador está ocupado cargando muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, eso es realmente un problema. El remedio para todo esto es cargar las cosas cuando son necesarias. Dejemos de lado eso de abrimos la página y cargamos todo de una. No, vamos a cargar las cosas cuando son necesarias. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, hay distintos patrones que nos van a ayudar a implementar esto. El primero es básicamente basado en la ruta. Cuando entro en una ruta, cargo todo el JavaScript asociado a esa ruta. Eso funciona mucho en páginas que están más modularizadas. Por ejemplo, tengo un dashboard con información de los usuarios. Tengo una otra página que tiene ventas, ¿sí? Y así sucesivamente. Son cosas independientes, entonces yo puedo agarrar, separar por la ruta y cargar específicamente la información que se necesita para esa ruta. Otro es import on interaction, que es básicamente cuando yo interactúo con algo, por ejemplo, tengo los emoticones de WhatsApp, yo voy a cargar la preview de los emoticones cuando el usuario haga clic en el emoticón que hay en el chat, ¿sí? Otro es en el viewport, que es como, bueno, ok, si no está en mi pantalla, yo lo ignoro, hago como que no existe. Entonces, a medida que lo voy bajando, como los tweets de Twitter o demás, tipo los de scroll infinitos, los voy cargando, ¿sí? A medida que el usuario va bajando, que las cosas van entrando en pantalla. Después otro que tenemos es prefetch. Básicamente es como voy a cargar los recursos críticos primero, ¿sí? Todo lo que es sumamente importante, ¿sí? Lo voy a cargar primero, ¿sí? A medida que lo voy necesitando. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo funciona esto en la práctica, que es, bueno, ok, tengo lazy on interaction. Acá vemos un ejemplo clásico que es el de Google Docs, ¿sí? Entonces tengo Google Docs, tengo un botón que es para compartir. Ese botón de compartir, lo que sucede es que abre un pequeño modal donde te permite elegir a quién compartirlo y cómo, si lo querés hacer con clics o demás. Bueno, esto es un ejemplo de import on interaction, porque este pequeño modal o el código JavaScript asociado a este pequeño modal se abre una vez el usuario hace clic en este botón. Acá lo vemos con el ejemplo del chat, ¿sí? Imagínense que alguno de ustedes quiere crear un chat. Lo que uno podría decir es, bueno, mira, creo primero la pantalla, como vemos ahí, una lista de mensajes, un input abajo del todo, y le agrego una carita. Cuando el usuario haga clic en esa carita, le digo, mira, setea la variable open en true y mostrame el selector de emojis, ¿sí? Como vemos acá. ¿Qué sucede? Esto es realmente ineficiente, porque el código ese se va a estar cargando en nuestra página, ¿sí? El código de JavaScript asociado al selector de emojis se va a estar cargando en nuestra página, y eso no es necesario. Entonces, una versión más inteligente de esta sería la siguiente, hacer un code splitting, decir, mira, voy a cargar el componente o el código asociado a los emojis una vez el usuario haga clic. ¿Por qué? Porque previo a eso no es necesario tener el código asociado a los emojis. Entonces, cuando el usuario haga clic, recién ahí voy a cargar todo el asociado a esa ventanita. Bien, otro ejemplo, veamos acá. ¿Sí? Yo tenía todo el bundle gigante que habíamos hablado inicialmente, que era que toda mi aplicación se termina procesando y generando un bundle. ¿Sí? Tengo mi aplicación, desde esa aplicación se genera un bundle. Ese bundle contiene todo el código de mi aplicación. Hacer este code splitting lo que me va a permitir es, mira, el código JavaScript de los emojis, sacalo de ese bundle, lo cual reduce el tamaño del bundle, y colocalo en un JavaScript aparte. Entonces, cuando yo haga clic en el emoji, se va a ir a buscar el JavaScript asociado a los emojis. Bien, entonces vamos a ver un poquito cómo funciona el fetching que estábamos viendo anteriormente. Básicamente es como, bueno, inicialmente yo voy a tener la página y le voy a decir, mira, estas cosas hacerle un import in interaction. Importalas únicamente cuando el usuario interactúa con ellas. Por ejemplo, el sector de emojis o cualquier otra cosa que no sea necesario tener en un principio. Y esto se vería algo así. Inicialmente, el navegador va al servidor, trae la información, la renderiza en pantalla y ahí quedó renderizada.
A medida que va pasando el tiempo, el usuario dice, voy a hacer un clic acá, por ejemplo, en los emojis, hago clic. Entonces ahí se va a buscar el JS y el CSS asociado a ese emoji, ¿sí? Como vemos ahí. Y así con todos los import interaction que hagamos. Bien, otro ejemplo de esto, import on visibility, ¿sí? Vamos a cargar los componentes únicamente cuando sean visibles. Previo a ser visibles no nos interesan, ¿sí? Cuando sean visibles, ahí sí nos preocupamos por renderizarlos. Bien, ¿qué es import on interaction? On visibility, perdón. Bien, ¿qué es import on visibility? Bueno, primero pensamos en qué sucede. Lo que sucede es que tenemos componentes que no son visibles para el usuario cuando la página carga. Por ejemplo, si tenemos 100 tweets de Twitter, al usuario solamente le vamos a mostrar 3 y los 97 restantes se van a ir cargando a medida que él haga scroll. Bueno, entonces, qué causa eso? ¿Qué causaría si yo empiezo a renderizar todo de una aunque el usuario no lo vea? Bueno, básicamente lo que va a suceder es que la carga de los recursos va a ser más lenta y puede bloquear el thread principal del navegador. ¿Por qué? Porque va a estar ocupado procesando recursos que no son necesarios. ¿Cuál es el remedio para todo esto? Bueno, en vez de cargar los recursos inmediatamente, los vamos a cargar cuando son visibles. Acá vemos un ejemplo de esto. ¿Sí? Tenemos imágenes que cargamos y a medida que el usuario va haciendo scroll, se van cargando las distintas imágenes, ¿sí? Esto es básicamente un ejemplo de import on visibility. Para esto nosotros podemos usar librerías de React. ¿Por qué? Porque todos estos patrones de diseños alguien ya los pensó y dijo, oh, qué interesante, voy a crear una librería para esto para que cada persona que venga no tenga que implementar el patrón de cero. Y acá podemos ver cómo se llama la librería y podemos ver un pequeño código asociado a eso. ¿Sí? No es un código difícil. Después vamos a ver otro patrón que se llama tree shacking. Básicamente sucede mucho que muchas veces en nuestro código final no usamos todas las funciones que tenemos, ¿sí? Por el tema de las dependencias también. Entonces, claro, en nuestro código final vamos a tener mucho código, un bundle muy grande de cosas que no estamos usando. Por ejemplo, acá vemos que tenemos una librería que trajimos de un tercero, por ejemplo, npmistal mat.js, ¿sí? Y esta librería tiene suma, multiplicación. Y yo en mi código únicamente utilizo la multiplicación. ¿Tiene sentido que yo me copie todo ese código en mi bundle final? No, no lo tiene. Por eso, hoy en día existe un patrón que se llama tree jacking, que automáticamente mediante árbol y topología de grafos va hacia atrás, detecta cuáles son las funciones que no se están usando y las elimina de nuestro bundle final. Es realmente genial. Bien, ahora vamos a hablar de cómo podemos hacer esto en nuestro código. Bueno, en general muchos de nosotros usamos bundle generators, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es como generar nuestro bundle y encargarse de todo lo relacionado a él. Por ejemplo, Webpack, Byte y muchos otros que hay, ¿sí? Empaquetadores, básicamente. Bueno, acá podemos ver cómo se hace el tree jacking con los árboles. Está muy bueno. Lo único que está bueno saber es que el tree jacking, si no tenemos cuidado con los efectos secundarios, nos puede remover cosas que para nosotros pueden ser útiles, porque no tienen la llamada correspondiente, como el caso de los logs. Puede pasar que si nosotros estamos logueando, console.log tal cosa, eso te lo elimine, y la verdad a veces puede ser un problema. Y por último, para ir terminando, vamos a hablar de un patrón nuevo que se está implementando en la web, que es el HTTP2. ¿En qué consiste esto? Bueno, normalmente nosotros cuando vamos a obtener una página, lo que hacemos es obtener el index HTML, el navegador empieza a procesar todo el HTML asociado a ese archivo que trajimos, encuentra un JavaScript, encuentra CSS y los va a buscar, ¿sí? En cuanto los encuentras, los va a buscar. Esto lleva tiempo, como vemos ahí en el dibujito. Entonces alguien agarró y dijo, ¿qué tal si en vez de ir a buscar las cosas cuando las encuentro, yo las mando directamente del servidor? ¿Sí? Porque esto lo que nos va a permitir es que si las mandamos directamente desde el servidor, las podamos guardar en caché y ya sepamos de antemano qué es lo que tenemos que mandar sin que el navegador venga a buscarlo cada vez. Es realmente muy interesante. Les recomiendo que investiguen acerca de esto. ¿Sí? Vamos a ver el dibujito una vez más. Le manda todo directamente y almacenamos esa parte en caché. ¿Sí?
Bueno, acá podemos ver un poquito cómo funciona el tema del caché y algún problema que podemos tener, que es que, bueno, mirá, si nosotros tenemos el mismo código en distintas páginas, el navegador, como pueden ver acá, va a tener problema en identificar eso y cachearlo, ¿sí? Porque él puede cachear el archivo JS, pero no va a estar cacheando cada parte del contenido. No, cachea archivos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar y decir, ok, si yo tengo una clase JS de 5.000 líneas, separarlas en archivitos más pequeños que el navegador pueda cachear y detectar, bueno, mira, se está usando acá y acá este mismo código. Ok, lo dejo una sola vez porque no es necesario que esté dos veces porque es el mismo código. Sí, nosotros podemos ayudar al navegador a hacer eso separando nuestra aplicación en JavaScript más pequeños. Y como podemos ver ahí, otra de las cosas que se suelen usar mucho es el preload, ¿sí? Que nos va a ayudar mucho a obtener los recursos críticos, ¿sí? Nosotros vamos a tener recursos críticos que son muy importantes para que nuestra página funcione. Y esos recursos tienen que estar cargados, ¿sí? Lo más rápido posible. Entonces, lo que hacemos es básicamente usar el preload. Después hay otros que no son tan importantes, ¿sí? Que tal, que con eso lo podemos arreglar con un async, ¿sí? Como vemos ahí. ¿Sí? Y acá les muestro un ejemplo de cómo hacer un preload de las rutas, ¿sí? ¿Sí? La movida sería algo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a detectar qué es lo que nosotros necesitamos para que nuestra página funcione. Entonces, acá básicamente obtenemos el HTML y todo lo asociado para que nuestra página funcione. Y mediante un service worker lo que vamos a hacer es cargar las rutas asociadas, ¿ok? Y obtener la información de esas rutas. De esta forma podemos hacer todo de forma mucho más óptima. Y bueno, esto fue la charla. La verdad, podría haberme extendido mucho más, podría haber ido más en profundidad con cada uno de los temas, pero la idea de esto es como darles un pequeño panorama general y que cada uno de ustedes se dedique a investigar y practicar esto por su cuenta. Así que muchas gracias a todos y me despido.